Según el historiador eclesiástico Sócrates, cuando Constantino conoció que la controversia trinitaria se había extendido desde la Iglesia alejandrina hasta Egipto, implicando toda Libia, para sofocar un mal que advertía como una desventura personal, decidió enviar una carta a Alejandro y a Ario, haciendo a su portador, abre comillas, un hombre digno de su confianza que se llamaba Osio, obispo de una ciudad de España de nombre Córdoba. El emperador lo amaba mucho y lo tenía en gran estima. Con más detalles, Sozomeno recordó que, habiendo sido desoídas las invitaciones epistolares a la unidad que Constantino había dirigido a los dos contendientes, el emperador decidió enviarles, para que se reconciliaran, uno de los santos hombres que tenía en torno a sí, insigne por su fe y por su estilo de vida, el cual gozaba de una fama excelente por haber dado testimonio de la religión en tiempos pasados. Este era Osio, el obispo de Córdoba. Con tales testimonios, no me parece que se pueda dudar que se refería a Osio, Eusebio de Cesarea, cuando recordó que Constantino había enviado a Alejandría, en calidad de juez de paz, a uno de los santos hombres que tenía en torno a sí. Lo conocía muy bien porque él le había dado ya grandes pruebas de su sabia conducta y de su fe muy íntegra. Se trataba de un hombre sumamente insigne por la manera en el que en el pasado había dado testimonio de su religión. Y el hecho de que Eusebio no dé el nombre de Osio ha dado lugar a muchas especulaciones. En la Vita Constantini raramente da nombres ligados a los cargos imperiales, ni da los nombres de los personajes tratados. Incluso los rivales de Constantino quedan sin nombre. Eusebio indirectamente confirma también que la carta al emperador Constanzo II, en la que Osio se define confesor de la fe desde el comienzo, cuando Massimiano desencadenó una persecución, tiene que ser considerada entre los pocos testimonios literarios de Osio. No hay duda ni una invención de Atanasio, que él la conserva como otros piensan. Pero como no hay una militancia concorde respecto a Osio, difícilmente Eusebio hubiera acogido la integridad del obispo de Córdoba durante la persecución. Si no hubiera sido absolutamente cierta y si hubiese circulado la mínima sospecha de que el título de confesor fidei hubiera sido el resultado de una campaña propagandística. Independientemente de los excesos críticos de los modernos, la carta de Osio al emperador Constanzo II, junto con las noticias de los antiguos historiadores eclesiásticos, testimonia que el obispo de Córdoba fue confesor durante la persecución dioclecianea, en el periodo en el que España estaba controlada por Massimiano, antes de que éste fuera obligado a abdicar en el año 305. De Eusebio procede también la noticia repetida por otros historiadores eclesiásticos que Osio era uno de los santos hombres que estaban en torno a Constantino. A este propósito, queda sin embargo incierta la fecha a la que se remonta este hecho. Una vez que Massimiano fue obligado a abdicar, España cayó evidentemente bajo la jurisdicción de Constanzo Cloro. Y si una referencia muy rápida de Agostino, que dice «Si tamen osius ab Hispanis damnatus a Gallis est absolutus», debe interpretarse como una referencia al periodo de la persecución, y Osio podría haber sido trasladado a Galia antes del 305. Pero sobre la pertenencia administrativa de España en los años entre 306 y 311 y 12,
El estudioso Donciu ha reconstruido la propuesta de Stein, convencido de que la provincia fue pasada a Severo en cuanto Augusto en el 306 y después de su absucación forzada en Rávena a Masencio. El estudioso utiliza como prueba, en ausencia de una documentación fidedigna, el hecho de que Osio no hubiera huido a la Galia si Constantino hubiera tenido el control de España en el año 307. Está claro que el estudioso utiliza como prueba para confirmar una hipótesis datos hipotéticos, igualmente hipotéticos. En efecto, la fecha del concilio de Elvira se fija unas veces en un año y otras en otro, del 250 al 700, y no necesariamente después del 305-306, pareciendo más verosímil, dada la presencia de Osio en la lista de sus participantes que se conserva en la colección canónica hispana, a un periodo entre el 295 y el 303. Que la frase de Agostino se refiera o no a las oposiciones que hubo en el curso del concilio o durante la persecución es igualmente una presunción solo. Punto número 2. Es cierto, sin embargo, que el obispo de Córdoba, confesor de la fe, se convirtió en uno de los hombres de fe, de confianza de Constantino, su asesor privilegiado en las cuestiones referentes a los cristianos. A Osio, el príncipe se dirigió después de Ponte Milvio para resolver el contraste que separaba la comunidad cristiana de Cartago. En una carta dirigida al obispo de Cartago, Ceciliano, Constantino le explicó que, queriendo conceder una suma de dinero para el mantenimiento de los sacerdotes de la muy santa religión católica, había ordenado al Rationalis Africae, Urso, que pusiera a disposición del obispo de Cartago 3.000 foles, que tenían que distribuir entre todos aquellos que habían sido precedentemente nombrados en la lista que le había enviado Osio. La explícita mención de Osio nos induce a creer que el obispo de Córdoba había intervenido directamente en la cuestión africana, no solo como redactor de la citada lista. En su tratado escrito durante el reino de Valentiniano y Valente, Ottato confirmó que la petición de los donatistas del 15 de abril de 313 encontró a Constantino arum rerum aduc ignarum, pero se tiene que haber equivocado, porque en la carta a Ceciliano, en efecto, por primera vez dirigida en un documento imperial, se habla de santa religión católica y los opositores se definen de manera clara como algunos que no están regidos por buenos pensamientos y que perseveran en la locura de querer dirigir al pueblo de la Santa Iglesia Católica hacia una malvada y falsa doctrina. Dirigiéndose a Ceciliano, pues Constantino sabía que la comunidad cartaginesa estaba dividida y quería intervenir para reducir rápidamente con una donación en dinero dicho contraste, dicha oposición. La lista que Osio le encargaron a Osio tenía que sanar este cisma, pero no se debería dudar que fue obispo de Córdoba el que sugirió el instrumento que había que adoptar. También Cipriano acostumbraba a pagar un salarium a los diáconos, presbíteros y lectores en cantidades diferentes según el grado de cada uno, negándoselo, sin embargo, a los clérigos que se hubieran desviado de la recta fe. Habiendo sido utilizado en el siglo III como factor discriminante hacia la disensión, pues Osio lo recomendó a Constantino como un medio más idóneo para resolver el cisma donatista. No recibir esta donación imperial habría desacreditado a los defensores de Mayorino y sobre todo había perjudicado su supervivencia. Ya durante el tercer siglo, en efecto, muchos cismáticos, alejándose de la iglesia a la que habían pertenecido, habían intentado en primer lugar apropiarse de los bienes de la caja común.
La determinación del modo en el que había que reducir a silencio a los cismáticos surgía, pues, del conocimiento que Ossio tenía de los mecanismos con que las iglesias cristianas estructuraban sus jerarquías internas y contenían la disensión. Para redactar una lista de los derechohabientes que incluyera a los miembros de la muy santa religión católica, excluyendo a los demás, él, sin embargo, tenía que tener datos muy precisos con los que operar. Y es necesario preguntarse dónde y cómo los había adquirido estos datos. Estamos convencidos que había sido Ceciliano el que se los proporcionó. Esto lo sugiere la carta de Constantino, que en efecto, concebida como una respuesta al obispo de Cartago, el emperador recordaba que había sido impulsado a actuar después de haber sabido que algunos, que con pensamientos nada rectos, perseveraban en la locura. Dichas palabras recalcaban con toda probabilidad verbatim las contenidas en la petición del obispo a Constantino, al que Constantino se dirigía para que, y así procedía la Cancillería Imperial al formular estos textos. Respondía, por tanto, a las peticiones de un obispo que se había dirigido al emperador para denunciar las turbulencias provocadas en su sede por un grupo contrario al pueblo de la Santa Iglesia Católica. Y puesto que en una de las dos cartas enviadas a Anulinos, Constantino exhortó al procónsul a acelerar la restitución a los católicos de los bienes y de las iglesias que habían sido requisadas, es evidente que la cuestión suscitada por Ceciliano estaba ligada a la aplicación del edicto de tolerancia emanado por Galerio en la primavera del 311, en la que se contenía aquella orden. También Roma, en efecto, después de que Masencio había comunicado por vía epistolar no solo a Italia, sino también a África el orden que tenía que aplicar con efecto inmediato el edicto, el recién elegido Milziade, papa a partir del 2 de julio del 311, procedió a la recuperación de las propiedades eclesiásticas requisadas durante las persecuciones, exhibiendo cartas de aquel príncipe. A esa reconstrucción no se opone la cronología de la crisis donatista. Si se acepta, sin embargo, que el concilio en el que fue elegido el de los Vespos, en la que se le opuso el lector mayorino, se reunieron a finales del año 311. Constantino, por lo tanto, encontró la carta de Ceciliano en el Scrinium imperial entre las peticiones a las que había que dar una respuesta urgente. El emperador recuerda, efectivamente, que le había pedido al cónsul de África y al vicario del prefecto, al pretorio Patricius, que hiciera que sus órdenes se realizaran y cuando los funcionarios estaban aún en su presencia en Roma, antes de que partieran para la provincia. La escena recordada en la carta a Ceciliano podría hipotéticamente remontarse a los primeros meses del año 313, cuando la navegación se había abierto de nuevo. En África, sin embargo, 2 años antes había sido calmada la revolución de Domicio Alessandro. Así pues, con el fin de reducir el riesgo de una nueva usurpación, los grupos de la oposición religiosa dieron aliento a la disensión política y Constantino no quiso retrasar el envío de un nuevo procónsul, sobre todo si, como es probable, Anulinus había sido ya nombrado por Masencio. Sabemos además que las disposiciones constantinianas que se refieren a Ceciliano fueron enviadas a África también de manera escrita, junto a otros documentos en el mismo dossier. En una carta fechada el 15 de abril del 313, Anulinus declaraba que las había recibido y que las había aplicado. Considerados los plazos de tiempo entre el envío, la recepción de los mensajes y las reacciones que según el procónsul habían provocado aquellas medidas entre los cristianos de Cartago, el diálogo al que se refiere en la carta a Ceciliano debería haberse desarrollado
desarrollado entre el 29 de octubre del 312, la entrada en Roma de Constantino después de la derrota de Masencio, en los primísimos días del mes siguiente, antes del Mare Clausum. Es decir, Osio estuvo junto a Constantino desde que entró victorioso en la capital. No sabemos si llegó con él desde la Galia o si estaba ya allí por cualquier motivo junto al obispo de Roma desde finales de octubre del 312. Aunque resultó eficaz en las comunidades cristianas del tercer siglo la estrategia que sugirió Osio a Constantino para reducir al silencio a los donatistas, esta no tuvo el efecto esperado. Por Eusebio sabemos que la generosidad imperial se expresó también con otras donaciones bastante grandes. Llegado a África, el procónsul Anulino recibió la orden de apresurar en la región la devolución a las iglesias católicas de los cristianos los bienes que le habían sido confiscados y darle a los clérigos y al obispo de la única iglesia católica todas las liturgias. Esta última carta que le daba a los clérigos católicos todas las liturgias fue con seguridad enviada antes del 15 de abril del 313, porque en aquella fecha los secuaces de Maiorino, ahora guiados por el obispo Donato, apelaron al emperador para contestar su decisión de exonerar de las liturgias de los múnera solo al clero de la Iglesia Católica de Ceciliano y le pidieron que su posición fuera juzgada por un concilio con obispos imparciales. De todos es conocido que a la resolución del cisma no bastaron ni el concilio de Roma ni el de Arles. Lo que aquí interesa poner de relieve y explicar eventualmente es que Osio no tomó parte ni en uno ni en el otro sínodo. La lista de los obispos presentes en los concilios se han conservado de manera bastante dudosa, tortuosa, y existen dudas sobre su integridad. En particular, la lista de los participantes en el Sínodo Romano del 313 ha sobrevivido en la obra antidonatista de Ottato di Milevi y podría haber sido corrompida porque están equivocados tanto la fecha consular como algunos nombres citados. No estando presente ningún obispo español, la ausencia de Osio presenta menos problemas. En Arles, sin embargo, la situación es distinta. Los nombres de los que fueron llamados a Arles en el 314 sobreviven en dos documentos. En la carta sinódica dirigida por Constantino al Papa Silvestre y a los padres conciliares después del final del concilio, y en la lista de las suscripciones que se conserva en una gran cantidad de manuscritos del sur de la Galia en el siglo VI. Y en el más antiguo de estos manifestos, de estos manuscritos, del de Corvi, junto al nombre del obispo, aparecen el nombre de la sede y la provincia de pertenencia. Estamos seguros de que se convocaron allí 11 eclesiásticos de España, un solo obispo, Liberio de Mérida, 5 presbíteros, entre los cuales Sabino, y un lector, 3 diáconos, un lector y un exorcista. En ambos concilios Osio estuvo ausente, pero también Constantino, aunque sobre su presencia en Arles existe algunas dudas. En Roma, el 6 de enero del 313, el emperador tuvo que partir muy pronto para Milán porque dio a Licinio como esposa a su hermana Constancia, y con el Augusto reguló la licitud del culto cristiano en todo el imperio. Sobre la posible influencia del obispo de Milán y de Osio en la redacción del documento conocido como Edicto de Milán, es inútil insistir aquí. La necesidad de hacer aplicar en todos sitios el principio garantizado por el edicto precedente, el edicto de Galerio, había sido ya reafirmada por Constantino en la carta a Nullinus, que puede haber sugerido el mismo Osio. Los acuerdos de Milán simplemente la sufragaron. En la primavera del 313, Constantino estaba en la Galia, desde el 28 de mayo en Treviri, y de allí fue hacia el Bajo Rin
y a Bretaña para unas breves campañas militares. No está aprobado su presencia en Arles, donde el concilio se inauguró el 1 de agosto del 314, mientras el emperador se entretenía en el Rin contra los francos y los alemanes, con breves estancias en Treviri en el curso del invierno del 314 al 315. Si bien Osio pertenecía al grupo de obispos que Constantino, donde quiera que fuera, llevaba siempre consigo, persuadido que de esta manera el Dios al que estos servían le sería favorable, su ausencia entre los participantes del Concilio de Roma y de Arles suena como una explícita confirmación de su presencia entre los miembros honorarios del Comitatus Imperial. Independientemente de la organización formal del consistorio, del concilio, una especie de nuevo Consejo de Estado, junto al Senado de Roma, que desde Diocleciano en adelante incluía los principales comités consistoriales, cada emperador desde Augusto acostumbraba a contar con la ayuda de sus propios asesores y expertos en los asuntos cada vez más urgentes. Por la importancia que las cuestiones de los cristianos asumieron ya en el siglo III, no nos asombra que los obispos fueran llamados como asesores. La adhesión de Constantino a la nueva fe y la necesidad de resolver cada vez más cuestiones internas a las comunidades católicas, como la cuestión de los donatistas, justifica el papel de Osio en estos años y la hipótesis aquí afirmada de que éste viajaba constantemente con Constantino, cooperando a redactar listas, leyes, discursos y todo lo que el príncipe y las iglesias cristianas tuvieran en común. El no haber participado en el Concilio de Roma y de Arles, en efecto, no significa que el obispo de Córdoba no influyera en sus resultados y en su organización, por lo menos. Las fuentes, en efecto, permiten conocer algunos detalles útiles en ese sentido. Los acontecimientos que condujeron a convocar el sínodo romano están narradas por Otato de Milevi, y así es posible contextualizar las someras referencias contenidas en la carta de Constantino a Milciade conservada por Eusebio. Aquí el emperador hace referencia a los libelos, le enviaron por el procónsul de África, que describían el estado de agitación que existía en las provincias que habían sido asignadas a este por la divina providencia, explicando cómo las divisiones creadas entre los obispos de aquella región y por motivos de juzgadas fútiles por el soberano eran motivos de fuerte preocupación imperial. A continuación, Constantino se dirigía a Milciades comunicándole la voluntad de hacer confluir en Roma a Ceciliano, acompañado por 10 obispos, entre los cuales considerada inválida su elección, y por otros 10 obispos que apoyaran su causa, para que la presencia de Milciades, además de la de Reticio, Materno y Marino, que él mismo había convocado desde la Galia, Ceciliano pudiera ser escuchado en las formas más conformes a su augusta ley. Esta última indicación en particular hace pensar que Constantino, según la práctica jurisdiccional del imperio, pretendía resolver la disputa con un simple arbitraje. Menos conocida en sus aplicaciones a las disputas de naturaleza teológica, este procedimiento era una forma muy usada en el procedimiento civil. Cuando no se escuchaban las razones de los dos contendientes, Milciades y los 3 obispos de la Galia habrían sentenciado en favor de uno o de los dos. El otro invitado era el de la cátedra episcopal. De esos arbitrajes en presencia del emperador para resolver disputas doctrinales que implicaban la asignación de una sede episcopal, tenemos varios ejemplos en las fuentes del IV siglo. Basilio de Anchira, Hilario de Poitiers, Ausencio, etcétera, etcétera.
Este tipo de arbitraje ligado a disputas doctrinales que implicaban el alejamiento de la sede de uno de los dos contendientes no se afirmó a partir de la segunda mitad del siglo IV en el Imperio Romano Católico. Al menos un ejemplo es muy conocido antes de Constantino, cuando el emperador Aureliano, en el 269, asumió el papel de juez en la disputa entre Paolo de Samosata y Domno, que laceraba la iglesia de Antioquía. En cada uno de los episodios hay un error. En cada uno de los episodios citados era la parte ofendida la que solicitaba al emperador para que organizara el arbitraje. Sucede exactamente lo mismo antes del Sínodo de Roma. Ottato, en efecto, es muy claro, citando la carta que el emperador le había enviado al respecto. Este es el texto de Ottato. Nos dirigimos a ti, oh Constantino, óptimo emperador, porque tú eres del tipo de los justos, tú, el único padre, cuyo padre único entre los emperadores, no se hizo perseguidor y dejó inmune la Galia de tal crimen. En efecto, en África existen problemas entre nosotros y los otros obispos y pedimos que tu piedad ordene que nos dé jueces desde Galia. Esto fue una carta enviada de Luciano, Digno, Nasucio, Capitone, Fidencio y los otros obispos de la parte de Donato. Termina aquí la cita. La noticia de que fue Donato el que pidió como juez árbitro tiene todo el aire de ser verdadera y de increíble, también con la afirmación de que Constanzo Cloro no había realizado ninguna persecución por parte del imperio controlada por él, la parte del imperio controlada por él. La opinión predominante, en cualquier caso, es que Milciade, una vez recibida la carta imperial, había transformado en sínodo lo que Constantino, después de la petición de los donatistas, había concebido como iudicium episcopale. Varios motivos, sin embargo, impulsan a hipotizar, a tomar la hipótesis de otro. Y fue Ottato el que lo sugirió, contando qué pasó en el periodo entre el envío de la carta a Milciade y la convocatoria del concilio. Ottato habla. A la lectura de esta petición, Constantino tuvo una reacción de impaciencia. En su respuesta, este reveló el contenido de su súplica cuando dijo: vosotros me pedís un juicio en este mundo, cuando yo mismo estoy esperando el juicio de Cristo. Y sin embargo, ha dado a loro como juez materno, etcétera, etcétera. En un manuscrito de Cormery, el manuscrito aclara que la frase de Constantino recogida por Ottato no estaba contenida en la respuesta imperial a los donatistas, como consideraba Ottato, sino más bien en la carta sinódica de Arles. Extrapolada de su contexto en la narración de Ottato, esta adquiere un valor general y acentúa el sentido de humildad que el emperador apenas convertido, convencido de que cualquier cristiano, por poderoso que fuera, tenía que esperar el día del juicio final en el que Dios separaría el grano de la paja. Si por el contrario se lee la frase en toda su integridad del documento al que pertenece, el sentido cambia, ligeramente distinto. La carta fue escrita después que, una vez reunido el concilio de Roma, Constantino ordenó que se investigara lo que pasaba en África, y muy enfadado por el comportamiento arrogante de los cismáticos, Constantino había reunido un nuevo concilio para que diera la sentencia definitiva. El juicio de Cristo evocado no era el juicio final, sino el de los obispos reunidos en Arles. Meum judicium postulant qui ipse judicium Christ expecto. Dico eim ut se veritas habet sacerdotum judicium ita debet haberi.
Ac ipse dominus iudicet. Constantino se oponía al propio juicio solicitado por los secuaces de Donato, el juicio del cielo que estos rechazaban, mostrando que no consideraba que el juicio de los sacerdotes, sacerdotum judicium, fuera como el juicio del mismo Señor, ipse dominus. La carta a los obispos reunidos en Arles confirma, en mi opinión, de la profesora Lizzi, que ya en el año 313, inmediatamente después de haber leído el orden de organizar un arbitraje, Osio y Milciades convencieron a Constantino de que solo un sínodo de sacerdotes, de obispos, podía resolver aquella disputa. Esta, en efecto, implicaba la posibilidad de suministrar un segundo bautismo a los laxos, cuestión central para la fe de un cristiano y para la unión de las comunidades católicas. Milciades, por lo tanto, no puenteó a Constantino, sino que más bien lo conquistó de la oportunidad de reunir un sínodo. Por otra parte, si Constantino no hubiera estado convencido de esa oportunidad, habría tenido la autoridad suficiente para obligar a Milciades a celebrar un simple arbitraje y, sobre todo, no hubiera convocado el año siguiente un nuevo sínodo en Arles, preocupándose de que participaran en él un número aún mayor de obispos. Osio no ha dejado suficientes textos literarios para aclarar la evolución de su pensamiento sobre aspectos centrales de la relación entre el emperador y los obispos en la gestión de los asuntos de la Iglesia. Me parece, sin embargo, muy significativo que en la carta que el obispo de Córdoba escribió a Constanzo II en el 355 se refleje una concepción del papel que el emperador tenía que asumir en las disputas doctrinales idéntica a la que Constantino expresa en la carta enviada al Concilio de Arles. No pretendo aquí examinar la carta de Osio. Se trata de un documento muy complejo que inevitablemente lleva muchos problemas consigo, ¿no? Después de las graves injerencias de Constancio II, las palabras de Osio, además, hay una firmeza y una especie de leve arrogancia frente al emperador, que se explica también por las presiones que éste continuaba ejerciendo sobre él por vía epistolar, incluso después de haber consentido en reenviarlo a la patria sin que el obispo hubiese firmado a Milán la condena de Atanasio. Algunas afirmaciones de la carta a Constancio, sin embargo, presentan grandes semejanzas con la carta a Constantino, que le dice: recuerda que eres un hombre mortal, teme el día del juicio y consérvate puro para ese día del juicio. No te mezcles en los asuntos de la Iglesia y no nos des órdenes a este respecto, sino que más bien aprende tú de nosotros en esas cuestiones. Dios te ha dado a ti el reino y ha confiado a nosotros las cosas de la Iglesia, y como el que trata de quitarte a ti el mando se opone a Dios, así tú tienes que librarte del delito de quitarnos a nosotros la autoridad de la Iglesia. Está escrito: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y como a nosotros no nos es lícito ejercer el mando sobre la tierra, tú, emperador, no tienes el poder de celebrar los misterios. No creemos que esta carta hubiera sido inventada por Atanasio, ¿no? Y si no hubiese sido enviada a Constanzo II, sin embargo, tuvo la capacidad de reivindicar su propio derecho a emanar sentencias en el ámbito doctrinal, sin injerencias imperiales. Un hilo directo en este sentido parece unir el pensamiento de Osio al de los obispos de la época valentiniana y teodosiana, capaces de convencer a Valentiniano I a expresar en un escrito la voluntad imperial de no ingerir, de no participar en los juicios de los obispos. Ein in verba rescriptis sum hoc es sacerdotes et sacerdotibus
voluit judicare. Estamos llegando al final. Ocio de Córdoba, por lo tanto, fue directa o indirectamente responsable de algunas directrices de las políticas eclesiásticas de Constantino, como se deja ver a partir de los primeros meses después de Puente Milvio. La idea que sale de las primeras comunidades cristianas del tercer siglo de garantizar los privilegios económicos y de estatus social y jurídico a los miembros de la Iglesia Católica, excluyendo a los disidentes, fuera un medio idóneo para resolver rápidamente el cisma. Punto número 2, en la página siguiente, aunque si las consecuencias fueron estas, no fue este el propósito de Ocio, que viceversa, ya en la época del Concilio de Roma y de Arles, tenía una concepción muy clara de las distintas responsabilidades que tenían los obispos y el emperador. La frase meum judicium postulam ipse judicium Christi specto, etcétera, etcétera, con la que Constantino se había dirigido a los obispos reunidos en Arles, resonó en las palabras que el obispo de Córdoba le envió a Constanzo II. Esta concepción articulada de la autoridad de los obispos se refleja también en el escrito conservado en el Códice Teodosiano sobre la manumisión de los esclavos en la Iglesia. En presencia del obispo, en la Iglesia, cualquier ciudadano podía liberar a sus esclavos sin seguir todas las formalidades impuestas por la ley romana. Después de que puesto que Ocio fue el destinatario de esta ley, su constitución debió haber sido solicitada por él. Y en dicho contexto se refuerza la impresión de que precisamente Ocio sea el personaje evocado por Zósimo como, comienza comillas, el egipcio llegado desde España a Roma, cierra comillas, que explicaría a Constantino la doctrina cristiana del perdón, sobre la que ironizó el emperador Giuliano, facilitando su conversión. Según la narración de ese mismo egipcio, que se le había aparecido en un sueño, lo acompañó en su ascensión al Campidoglio y por haber participado en la fiesta, de manera que Constantino se mantuvo lejos de la ceremonia. El texto de Zósimo resume evidentemente varios episodios muy alejados en el tiempo, siguiendo la tradición pagana infamante que ligaba la conversión de Constantino a tremendos homicidios que habían ensangrentado la Casa Imperial en torno al año 326. Como consecuencia también de lo que hemos reconstruido, de toda la obra y de la personalidad de Ocio en la corte de Constantino, la exégesis propuesta por Pachout parece la más idónea para dar razones de las contradicciones y las aporías que el texto presenta. Si en el 312, cuando Constantino tuvo que subir al Campidoglio, la autoridad de Ocio podía ser todavía demasiado débil para explicar al recién convertido las implicaciones morales que el asistir a un sacrificio pagano habría comportado para un cristiano, algunos años después la situación tenía que haber cambiado. Habría cambiado. En el 315, cuando Constantino volvió a Roma para celebrar las decenalia entre julio y septiembre de 315, o quizá en el 326 después de Nicea, Constantino había progresado lo suficiente en su camino de conversión como para manifestar, incluso a través de un acto público de enorme relevancia, una mayor sensibilidad ante las admoniciones del obispo Ocio de Córdoba.